no se denomina entonces una presentación cruzada, porque normalmente la vía de presentación no sería CD8, sino sería a linfocitos TCD4. Entonces, eso es importante, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una célula infectada con un virus. Una célula está infectada con un virus, necesita ser reconocida por un linfocito TCD8. Si la célula presentadora de antígeno, una célula dendrítica, fagocita esta célula, lo que va a hacer es finalmente a generar péptidos que van a ser asociados a MHC clase 1 y lo va a presentar en su superficie. ¿Qué gana con eso? De que el linfocito TCD8 reconozca a este péptido, se active y luego, como parte de su respuesta, pueda destruir a las células infectadas con el virus y los puede eliminar. La vía de la clase 2 para el procesamiento de antígenos comprende los antígenos extracelulares. Estos antígenos extracelulares vía endocitosis van a ubicarse en una estructura conocida como endosoma o fagosoma. Van a ser procesados en péptidos. Por otro lado, tenemos en el retículo endoplasmático la síntesis de la molécula de clase 2 del complejo mayor histocometriliano. Nuevamente estamos aquí en dos compartimentos diferentes. Por un lado, el MHC en el retículo endoplasmático y por otro lado el antígeno en el endosoma. Necesitamos que en algún momento estos dos compartimentos se unan. Y esto ocurre en una estructura conocida como un compartimento del MHC clase 2, por sus siglas en inglés. Entonces, cuando se unen estos dos compartimentos, entonces, ahora sí, tenemos nosotros la molécula del complejo mayor histocometriliano y tenemos que el antígeno puede ser incorporado, entonces, en el surco presente en esta molécula y luego puede viajar vía vesicular hacia la membrana y ser presentado a los linfocitos TCD4 positivos. Miremos en detalle entonces este procesamiento. La proteína o el microorganismo ingresa por endocitosis, tenemos entonces el endosoma, luego se une a él el lisosoma y finalmente esta estructura, este microorganismo o esta proteína es degradada en péptidos. Y esto está ocurriendo entonces en una estructura vesicular. Por otro lado, tenemos aquí nosotros la presencia de la síntesis de la molécula del complejo mayor histocometriliano clase 2 en el retículo endoplasmático. Se sintetiza la cadena alfa y se sintetiza la cadena beta y luego se pliega. Para sostener esa estructura estable hay una molécula conocida como molécula invariante o cadena invariante, cuyas siglas son LI. Esta cadena invariante, para darle estabilidad a esta molécula de clase 2, se une a ella y ocupa el surco donde debe ubicarse el antígeno. Y de esa forma entonces tenemos una molécula estabilizada. Luego del retículo endoplasmático se va a desprender se va a transportar esta molécula al Golgi. Y en el Golgi entonces ya tenemos la molécula siempre constituida por MHC clase 2 y esta cadena invariante. Y luego vía una vesícula exocítica se va a unir con este endosoma que contiene los péptidos ya degradados. Aquí, en este endosoma, hay proteasas, hay enzimas que van a degradar esta cadena invariante y van a dejar solamente un residuo de unos 26 o 27 aminoácidos que recibe el nombre de CLIP, que todavía se ubica en el surco donde debe estar el péptido. Con la ayuda de una molécula del complejo mayor histocometriliano no polimórfica y que no se expresa en la superficie, denominada HLA-DM, esta HLA-DM genera el intercambio de CLIP por el antígeno peptídico. Entonces el CLIP se desprende y en su lugar es ocupado por el péptido. Entonces ya ahora sí tenemos nosotros una cadena alfa y beta del complejo mayor histocometriliano clase 2 con el antígeno. Y ahora entonces vía una vesícula exocítica se expresa en la superficie de la célula. Y el antígeno puede ser reconocido por el linfocito TCD4 específico. Esto es lo mismo. Y lo más importante entonces, una vez reconocido este proceso de atrapar antígenos
procesar antígenos y expresarlos en la superficie es, bueno, ahora, ¿cuál es el significado? ¿Para qué le sirve eso al organismo vertebrado? Cuando se trata de microorganismos patógenos o potencialmente patógenos y que son de tipo intracelular, como puede ser un virus, por ejemplo, las células, todas las células, deberían tener la posibilidad de mostrar esos antígenos provenientes de ese patógeno para que el sistema inmunitario reconozca de que hay un patógeno y puede eliminarlo. Entonces, la evolución ha permitido entonces que todas las células nucleadas tengan la capacidad de sintetizar MHC de clase 1 y de procesar el antígeno proveniente del microorganismo intercelular y asociarlo a este complejo de clase 1. Entonces aquí tenemos nosotros una célula que está infectada por un virus y que expresa en su superficie la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 asociado a un antígeno proveniente de ese microorganismo. Si no hubiese esta posibilidad de reconocimiento por parte de una célula, ese virus seguramente se replicaría en esa célula, destruiría esa célula, iría a otra célula y así sucesivamente, y ese individuo seguramente en algún momento moriría. Pero como no ocurre eso, como se presenta el antígeno, existe una célula T de las miles que existen, de los millones de linfocitos T, que puede ser específico para ese antígeno. Y que en un ganglio linfático, en el vaso, o en el lugar adecuado, en el órgano linfóide secundario adecuado, es capaz de reconocer a este antígeno. ¿Y cómo lo reconoce? Porque tiene un TCR específico para ese antígeno y para ese MHC clase 1. Entonces, si este linfocito T citotóxico reconoce a ese antígeno, lo que va a ocurrir es que este linfocito T se va a activar. ¿Y qué va a hacer este linfocito T citotóxico? Va a ser la eliminación de la célula, la va a destruir. Destruye nuestra célula, pero también destruye lo que está ahí en el interior. ¿Y qué está en el interior? Los millones de partículas virales que se están produciendo. De esa forma, puede eliminar el virus y el individuo puede entonces continuar saludable. Y ese es entonces el mecanismo que se emplea cuando se trata de microorganismos de tipo intracelular. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el microorganismo es fagocitado por el macrófago? Ya en el seminario anterior, como en su clase anterior, ustedes tienen bastante claro que las primeras células de respuesta inmunitaria innata que reconocen a algo extraño son los macrófagos. Y estos macrófagos pueden ser suficientes para eliminar esa infección. Pero ¿qué ocurre cuando ese macrófago no puede eliminar a la gente? Si no puede eliminar a la gente, entonces, si no hubiese otro sistema como el adaptativo, esa especie sucumbiría. Pero en los vertebrados existe un sistema inmunitario adquirido. Entonces, para poder reconocer de que ese macrófago ha sido infectado o el macrófago ha reconocido algo extraño, este macrófago tiene que ser capaz de presentar ese antígeno proveniente de ese microorganismo. En este caso, como el ingreso es vía endocitosis, el antígeno va a ser efectivamente procesado, pero va a ser presentado no conjuntamente con la molécula de clase 1, sino va a ser presentado con la molécula de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y entonces, en la superficie de la célula, podemos ver nosotros la molécula del complejo y el antígeno correspondiente. ¿Quién va a reconocer a este antígeno y a esta molécula del complejo? Una célula T. ¿Pero va a ser TCD8? No. Va a ser el linfocito TCD4. ¿Sí? Al reconocer a este antígeno, este linfocito se va a activar. Como parte de su proceso de activación, va a producir citocinas. Una citocina que produce este linfocito T va a ser interferón gamma. ¿Qué va a hacer el interferón gamma? Va a activar el macrófago. ¿Y qué va a hacer el macrófago activado? Va a destruir al antígeno que ha fagocitado. Si el antígeno es un microorganismo, lo va a destruir. ¿Qué gana con eso? Eliminar la infección. ¿Cuál fue el origen del antígeno? Extracelular. ¿Qué organismos pueden infectar al humano?
organismos extracelulares? Sí, hay bacterias extracelulares. Hay parásitos extracelulares. Hay hongos extracelulares. ¿Quién elimina los organismos intracelulares? Los linfocitos T. Un virus, por ejemplo. Los virus son intracelulares por naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre si un antígeno está en su condición nativa? ¿El linfocito T lo puede reconocer? No lo puede reconocer. ¿Quién puede reconocerlo? Un linfocito B. Reconoce ese antígeno en su condición nativa. O sea, aquí tenemos una proteína que puede ser una toxina, por ejemplo, producida por una bacteria. ¿Qué reconoce este linfocito B? Un epitopo de ese antígeno. Una vez que lo reconoce vía su receptor, que son anticuerpos, lo va a endocitar. Nuevamente estamos acá hablando de endocitosis. Luego, ese linfocito B lo va a degradar a esa proteína o a ese microorganismo. ¿Y qué va a hacerlo? Lo va a asociar a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y entonces vamos a tener en algún momento un linfocito B que expresa en su superficie el MHC asociado al antígeno que ha degradado. Lo presenta a los linfocitos TCD4. El receptor del linfocito TCD4 reconoce el antígeno y reconoce a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cuál es el resultado? Que este linfocito se activa. ¿Qué va a producir? Va a producir citocinas. Hay varias citocinas que produce. ¿Cuál es la finalidad? De que este linfocito B se active. Como consecuencia de su activación, este linfocito B se va a diferenciar. ¿En qué se diferencia? En célula plasmática. ¿Qué hace la célula plasmática? Produce anticuerpos. ¿Contra quién? Contra esta molécula o contra ese microorganismo. Y estos anticuerpos entonces pueden cumplir su función. Si se trata de una proteína, una toxina, por ejemplo, neutraliza. Viene un macrófago y completa la acción. Entonces, este mecanismo de reconocimiento de antígenos asociados a células, asociados a MHC, tiene esta función de poder reconocer los microorganismos extracelulares o intracelulares con dos poblaciones de linfocitos diferentes, pero que se complementan. Uno que constituye los linfocitos TSD8 y el otro los linfocitos TCD4. En resumen, en esta clase hemos visto que el linfocito TSD4, cuando encuentra en su camino un antígeno no asociado a MHC, no asociado a ninguna célula, no lo reconoce. Y por lo tanto, no responde frente a ella. Si esta molécula es incorporada o es fagocitada por una célula presentadora, ahora sí, esta molécula que ha ingresado a esta célula es procesada y asociada a complejos mayor de histocompatibilidad. Y luego, esta célula presenta el antígeno a esta célula T y ahora sí la célula T reconoce a ese antígeno y de esa forma entonces se activa y va a haber una respuesta como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Dependiendo si el antígeno es citosólico o de origen intracelular, si es citosólico, este antígeno va a ser procesado y asociado a moléculas de clase 1 y va a ser presentado en la superficie. Si en cambio es de origen extracelular, va a ser asociado a moléculas de clase 2 y va a ser presentado en la superficie y va a ser reconocido por otro tipo de linfocitos, en este caso linfocitos TCD4. La excepción es la presentación cruzada. Una célula dendrítica fagocita a una célula infectada con un virus, por ejemplo, y finalmente la presentación va a ser por la ruta 1 y no por la ruta 2 como uno esperaría encontrar. Y de esa manera entonces hemos podido llegar al final de la clase. Gracias.